Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física de esta semana. El tema que tenemos es electromagnetismo. Entonces, para empezar, iniciaremos observando las siguientes animaciones, especialmente la animación que podemos observar en el lado izquierdo, que esa va a ser la base de toda la clase de hoy. Entonces, sería bueno, pues, observarla detenidamente. ¿Okay? Entonces, para hacer ese trabajo, espera un momento. Vamos a usar la pizarra. Entonces vamos a hacer una descripción de este dispositivo, ¿no? Que le vamos a llamar un sistema como si fuera una fuente electromotriz. Y todo este conjunto, ¿sí?, de una espira, ¿sí?, y un imán, para este caso, lo vamos a considerar que como si fuera una fuente electromotriz, algo así como una batería, una pila. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer una descripción rápidamente como modo introductorio. ¿Sí? Entonces, así. Okay, observamos un imán, su polo norte está hacia el lado izquierdo, por lo tanto sus líneas de inducción magnética también están saliendo por el polo norte, ¿correcto? Levemente se logra observar. ¿Sí? Incluso podemos recordar que cerca, ¿no?, al polo norte, cerca al imán, ¿sí?, en esta posición que estoy señalando, el número de líneas es bien grande en relación a las que están más alejadas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Después, vemos que aquí hemos colocado una bobina, un solenoide, un conjunto, ¿no?, de espiras que se llama bobina o solenoide. Sus extremos de eso están enlazados con un cable a un foco que se encuentra en el lado izquierdo. ¿Sí? Claro, el foco son dos polos, los dos polos están ahí. ¿Sí? En forma paralela a ese foco hemos colocado un voltímetro, ¿no? Incluso el voltímetro tiene en este caso para percibir si hay diferencia de potencial. Incluso la aguja está en la parte central, como ustedes pueden ver. ¿Sí? ¿Sí? Cuando no existe, o sea, no está encendido el foco, está en la parte central. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver líneas que atraviesan el área de esta bobina, ¿sí?, circular. Cada vez que el imán se acerque, el número de líneas que ingresan a esta área va a incrementarse. ¿Sí? Eso se conoce con el nombre de flujo magnético. Entonces, el número de líneas que ingresan, ¿sí?, de campo magnético al área de la espira se va a llamar flujo magnético. Primer concepto. ¿Sí? Luego, esto va a ir variando. En un principio serán pocas líneas, después serán muchas líneas. ¿Qué quiere decir? Hay una variación del flujo magnético. ¿En cuánto tiempo? Mientras la barra de imán se esté moviendo. ¿Sí? Va a variar el flujo. Entonces hay una variación de flujo. Eso va a traer como consecuencia que el foco, como ustedes van a ver en la animación, se va a encender y el voltímetro va a detectar una variación o una variación del voltaje, ¿correcto? Eso es lo que va a detectar mientras el foco esté encendido. Lo mismo va a suceder cuando retiramos la barrita de imán. El número de líneas, que era muy alto cuando estaba ingresado, va a ir decreciendo poco a poco. ¿Ok? Observemos. ¿Sí? Se acercó, poco se enciende, y cuando se retira, también se enciende, ¿no? Vemos, pues, que el voltímetro, sus agujas, indistintamente, ¿sí?, giran hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿correcto? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Se llama inducción
electromagnética, ¿no? Es como si todo ese conjunto se comportara como una batería, ¿no? En todo caso, pues decimos, ¿por qué se enciende el foquito si no hay ninguna batería o foco, ¿no?, que nos suministre energía eléctrica o corriente eléctrica? ¿Sí? Todo ese sistema entonces funciona como si fuera una fuente electromotriz. Lo mismo vamos a hacer, pero en este caso, en el lado derecho, no vamos a ingresar o mover una barra de imán, sino va a estar fija. Lo que vamos a ingresar es un cable, ¿sí? Un cable conductor, y también va a cumplir el mismo objetivo, ¿no? Va a detectar como si fuera una fuente electromotriz, en este caso ya en movimiento. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, primero tenemos que conocer qué es flujo magnético. ¿Sí? El flujo magnético, simbolizado ahí con la letra griega phi mayúscula, es una cantidad física escalar, que nos dice que mide el número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Ejemplo, por decir, este es una espira, conductor, ¿sí? Un conductor que va a ser atravesado por líneas de inducción magnética, ahí simbolizadas de color azul, ¿correcto? Están atravesando el área de la espira, ¿sí? En este caso, una circunferencia, ¿no? Ahora, a cada circunferencia, como tiene su área, le vamos a asignar un vector que representa al área de esa circunferencia, ¿sí? Y ese vector va a ser perpendicular a esa área, ¿sí? Ahí está, de color verde. A eso le vamos a decir normal, ¿sí? Luego vamos a ver que las líneas que representan a la inducción magnética, al campo magnético, ¿sí?, forman un ángulo θ con la normal. Ahí está, ¿sí? De un punto de vista, miren dónde se encuentra el observador, desde la parte superior. Entonces forman un ángulo θ. Y luego definimos, pues, lo que se conoce como flujo magnético, ¿sí? Incluso podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar la descomposición del campo magnético, ¿correcto? Yo voy a hacer una descomposición. Una componente va a ser paralela a la superficie o al plano de la espira, ¿correcto? Esta sería una componente. Le voy a llamar componente B paralelo a la superficie, ¿correcto? ¿Sí? Y otra componente será pues de la siguiente manera, ¿no? Que sea paralela al vector normal, ¿correcto? Esa otra componente, el campo magnético, ¿sí? Aquí lo voy a llamar y le voy a decir que sea esa componente sea perpendicular al plano de la espira, ¿sí? Incluso podemos decir que eso es igual a ¿qué cosa? A B coseno del ángulo θ, ¿no? Aquí sería B seno de θ. ¿Cuál es la que nos va a interesar? Para la definición nos va a interesar la que es perpendicular al plano de la espira, es decir, que también es paralela al vector normal, ¿correcto? A la normal, a la superficie, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, definimos el flujo magnético como el producto del campo magnético perpendicular por el área de esa espira. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cuál es el campo magnético perpendicular? B coseno de θ, ¿sí? Por el área ¿cuánto es? Si tiene un radio, pues multiplicamos por su pi por r al cuadrado, ¿no? En este caso, por área simplemente, ¿no? Entonces, el flujo, componente perpendicular al plano de la espira por el área. Ahora nosotros, para determinar sus unidades, que tiene un nuevo nombre del flujo magnético, observamos la componente del campo magnético, unidades en el sistema internacional Tesla. De área sería metro cuadrado. Entonces, Tesla por metro cuadrado tiene un nuevo nombre, la unidad del flujo magnético. Se llama Weber, ¿correcto? Y su símbolo es W mayúscula con B grande en minúscula, ¿no? Weber. Entonces.
Ahora hacemos algunas observaciones. ¿Sí? Para eso tenemos que recordarnos a qué es el flujo magnético. Con la letra Φ sabemos que es la componente perpendicular al plano de la superficie o del área por el área. Entonces, ¿qué pasa si teta es 0? Coseno de 0 es 1, por lo tanto tenemos esta expresión. ¿Sí? Es positivo, incluso podemos decir pues que es el mayor el valor máximo, ¿cierto? Acá tenemos la normal, la espira, ¿sí? De acuerdo al observador, en la parte superior, ambos vectores son paralelos, o el azul, que es el campo magnético perpendicular a la superficie, forman entonces 0 grados, ¿no? ¿Qué pasa ahora si θ es igual a pi? Vamos a tener esta expresión. Claro, coseno de pi es menos 1, por eso lleva el signo menos, ¿no? Y es negativo, ¿correcto? Miren la dirección de la normal, la parte inferior, miren dónde está el observador y el campo magnético, ¿no? Entonces forma un ángulo de pi radianes o 180 grados sexagesimales, ¿no? ¿Y qué pasa si B es perpendicular a la normal? Bueno, pues coseno de pi medios es 0, ¿no? Porque ahí no habría problema. ¿Sí? Forma un ángulo de 90 grados, ¿no? El campo magnético y la normal. Flujo magnético a través de la bobina de n espiras. Bueno, si nosotros queremos encontrar el flujo para n espiras, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar el flujo de cada uno de ellas, ¿no? Que es lo mismo que multiplicar n, ¿sí? El número de espiras, por el campo magnético y el área, ¿no? Tenemos, ese es el flujo magnético, las líneas que atraviesan y las áreas de la espira. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el número de las líneas que atraviesan cada espira es igual al número de líneas que atraviesan la bobina, todo ese conjunto de espiras, ¿cierto? Para el caso particular, si el campo es perpendicular al plano de cada espira de la bobina, entonces vamos a tener esta expresión, ¿correcto? Entonces, el campo por el área. Quinto, el flujo magnético a través de una espira varía cuando el campo y o el área transversal cambian con el tiempo. La variación está dada por esta relación. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver la variación del flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Ahora formulamos la ley de Faraday. Ya sabemos cómo varía el flujo magnético. Vamos a ponerlo acá de color negro. El flujo magnético, hemos dicho, pues, la variación. ¿Sí? Ese es el cambio o variación del flujo magnético final menos flujo magnético inicial, ¿correcto? Pero el flujo magnético, ¿a qué está definido? ¿Qué parámetros? El campo, el coseno, que forma el ángulo, que forman el ángulo entre el campo magnético y el vector normal que representa el área, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que varíe el flujo, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta? Primero, es el campo magnético. Segundo, el área. Y tercero, es ese ángulo teta. O sea, hay tres parámetros que hacen que pueden variar el flujo. ¿Correcto? Ok. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una variación. Y ahora sí, como vamos a ver que varía el flujo, formulamos la ley de Faraday, que dice, un flujo magnético variable va a producir una fuente electromotriz. ¿Cómo es esto, no? Entonces, acá vemos, pues, fuente electromotriz inducida. Ya nosotros sabemos que FEM, ¿sí? Es como si indicáramos, pues, diferencia de potencial, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, fuente electromotriz inducida es igual, acá tener el signo no menos, al cambio del flujo magnético
dividido entre un intervalo de tiempo, ¿correcto? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en forma analítica, escrita así, observamos que la fuente electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo dividido entre el intervalo de tiempo, ¿no? Como sabemos, esta unidad de fuente electromotriz sus unidades son el volt, pero en este caso podemos decir, como el flujo es las unidades en el sistema internacional Weber y el tiempo es en segundos. Vemos esta equivalencia. Observaciones. Para una bobina de n espiras o vueltas, la FEM inducida se multiplica. Bueno, aquí la definición, ¿sí?, de la fuente electromotriz inducida solamente está dada para una espira. Y si son n espiras, simplemente multiplicamos, ¿no?, esa expresión. Por lo tanto, tenemos aquí para n espiras la ley de Faraday. ¿Okay? En este caso, el ejemplo que mostramos acá, ¿no?, vemos que el número de espiras es 4. Por lo tanto, la fuente electromotriz que ha pasado se ha cuadriplicado. Segunda observación, si el campo es constante y el área transversal varía con el tiempo. Tenemos esa observación. ¿Sí? El otro caso, si el área transversal A es constante y B cambia con el tiempo. Tenemos esta otra expresión. ¿De dónde sale eso? De esta parte que habíamos indicado, ¿cierto? Entonces vamos a expresar tal como lo hemos representado, ¿ok? Vamos a hacer eso. Ese es el cambio. Entonces ahora sí, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Variación del flujo. Esa variación del flujo yo lo puedo escribir aquí. Este operador que diga variación, flujo. Nosotros sabemos que es el campo por el coseno del ángulo θ por el área. ¿Correcto? ¿Cuántas formas podemos escribir? 3 formas, ¿no? Porque hay tres parámetros por los que varíe. Podemos escribirlo así. Variación del flujo, del campo magnético. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo θ por área. Otra forma, ¿no? Ahora, ¿quién va a variar? El campo va a ser constante, el ángulo también va a ser constante y quien va a variar es el área. ¿Correcto? En otra opción, ¿quién va a variar? El campo va a ser constante, el ángulo también puede variar del cambio del ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Y aquí el área es constante. Entonces son 3 representaciones, ¿no es cierto? Este sería 1, este sería 2, este sería 3. 3 parámetros, 3 formas de escribir, ¿correcto? Y ahí tenemos, pues, ¿no?, cómo varía el flujo, relación, ¿no? Puede ser por el área, el campo, todavía falta otra expresión con el ángulo, ¿no? Luego vamos a indicar la ley de Ohm y Faraday, ¿correcto? Bien, entonces, para recordarnos esto, tenemos que colocar aquí la ley de Ohm y Faraday. ¿Qué dice Faraday? Mejor empezamos con la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Para un circuito. ¿Qué nos dice? Si tenemos un circuito, vamos a ver pues que va a existir una diferencia, ¿sí?, de potencial. De tal manera que esa diferencia de potencial va a ser igual a la fuente electromotriz inducida. Y eso va a ser igual, la ley de Ohm dice, debe existir una resistencia por su corriente inducida, porque es la fuente inducida, ¿correcto? Y esa es diferencia de potencial. ¿Y nos ha quedado claro? Eso vamos a aclararlo. Esta es diferencia de potencial, ¿correcto? ¿Qué dice Faraday? Que esa fuente electromotriz inducida es idéntica a esto de acá, ¿correcto? La variación del flujo magnético dividido entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Eso es la ley. Y podemos igualar las dos ecuaciones, ¿no? Decimos 1, este es 2, igualamos, ¿correcto? Entonces vamos a tener lo que se conoce como ley de Ohm-Faraday o Faraday-Ohm,
¿correcto? Y eso va a estar expresado de la siguiente manera, ¿sí? La resistencia, la corriente inducida, debe ser igual al número de espiras por la variación del flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Eso se conoce como la ley de Ohm y Faraday, ¿correcto? Eso es lo que debemos que expresar. ¿Sí? Conocemos, esta es la ley de Ohm-Faraday, ¿correcto? Ahí está la nomenclatura. ¿Qué nos dice este signo menos? ¿Por qué aparece este signo menos? ¿No? El signo negativo en las fórmulas anteriores significa oposición al cambio de flujo. Oposición al cambio de flujo magnético. Es el único flujo que estamos hablando en esta clase, ¿no? También indica que el fenómeno de inducción electromagnética existen fuerzas opuestas de igual magnitud, acción y reacción. Nos interesa en un primer caso oposición al cambio de flujo magnético, ¿sí? Y eso va a traer como consecuencia la formulación de la ley de Lenz, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando varía el flujo magnético, vamos a formular la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? Dice, una fuente electromotriz inducida genera una corriente eléctrica, cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo. Claro, aquí, esta corriente que produce se llama corriente inducida. Esto lo vamos a llamar aquí, corriente inducida. Eso es lo que va a producir. Una FEM inducida genera una corriente eléctrica inducida cuyo campo magnético, acá también le vamos a decir inducido, se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo. ¿Sí? Entonces acá este es el flujo magnético, el que lo va a producir. Va a existir un... ¿sí? Se va a oponer. ¿Sí? Vamos a ver eso detenidamente entonces. ¿Qué pasa si el flujo magnético aumenta? Va a haber repulsión. Primero vamos a ver qué pasa si el flujo magnético aumenta. ¿Sí? Veamos. Supongamos que ese sea el campo magnético que produce. Y le vamos a llamar campo externo. ¿Sí? Campo externo. ¿Sí? Y ese de aquí es la respuesta. ¿Correcto? Si este campo magnético produce un aumento del flujo magnético, entonces, ¿qué va a existir? Se va a producir, dice, un campo magnético que se opone. Claro, este indicó, ¿no?, el campo que lo produce. ¿Sí? Este es el que produce, pero va a estar en sentido contrario, se opone, ¿correcto?, al cambio de flujo. ¿Okay? Luego veamos qué es lo que va a suceder. Entonces, usando la regla de la mano derecha, el campo magnético externo va a crear una corriente inducida, como vemos acá. Pero esa corriente inducida va a generar un campo magnético inducido que se está poniendo. ¿Sí? Pero para que tomemos esta dirección, tenemos que ver que el flujo magnético está aumentando. ¿Sí? Aumenta el flujo magnético. Y ahora, ¿qué pasa si disminuye? Vamos a hacer aquí otro esquema. Si el flujo magnético disminuye, acá dice atracción, entonces todavía estamos dejando esto ahí, repulsión y también atracción. Lo dejamos ahí. Primero, si el flujo magnético disminuye. Entonces, este campo magnético externo lo aplicamos. Pero va a estar ese campo externo, al acercarse a una espira, va a hacer que el flujo magnético disminuya. Y disminuye, va a producir un campo magnético que se opone a esa disminución. Miren acá, el campo magnético es inducido, en este caso, la misma dirección. ¿Ok? Veamos aquí, para este caso. Regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, se produce un campo magnético
Inducido, claro, se produce una corriente inducida. ¿Ok? Ahora la pregunta me van a decir, profe, pero las mismas orientaciones. Lo que sucede aquí, el flujo está disminuyendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El número de líneas de este campo magnético externo va ingresando en menor número al área de la espira. ¿Ok? Se está alejando. Por lo tanto, este campo magnético se va a oponer a esa disminución. ¿Sí? Ok. Ahora, claro, la pregunta quedó pendiente, ¿no? ¿Por qué dice atracción y repulsión? Entonces, yo aquí rápidamente voy a mostrar un gráfico. A ver. Esto creo que es una espira. Vamos a dibujar acá una espira. Supongamos que ese sea una espira. No se ve los contornos, pero es una espira, ¿cierto? Los bordes que sea una espira. Creo que por este, lo- es este. Se logra apreciar los bordes de color blanco, ¿no? Que sea una espira. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá un campo magnético externo, ¿correcto? Y va a ir en esta dirección. ¿Sí? Este es acá el que ese es que nombraba en el ejercicio, ¿no es cierto? Y tiene otra línea, y así, están entrando, ¿correcto? Campo magnético entrante. Ese campo magnético externo lo que va a hacer es, al aumentar el flujo, o sea, variar el flujo, ingresan estas líneas, aumenta el flujo, y estoy acercando pues una barra de imán, ¿sí? Vamos a poner el otro color rojo. ¿Sí? Acá está el polo norte, ¿sí? Si de un imán, por acá estará el otro sur, polo sur, ¿sí? Y las líneas están ingresando. Yo estoy acercando esa barra, ¿correcto? Con una rapidez así. Lo estoy acercando de derecha hacia izquierda, lo estoy acercando. Por lo tanto, el número de líneas que ingresen cada vez a la espira va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Está aumentando el flujo. Como consecuencia de ese aumento de flujo, en esta espira se va a generar una corriente inducida. ¿Sí? Se va a crear una corriente inducida. ¿Sí? Eso es por la ley de Faraday. Entonces, por la ley de por la ley de Lenz, dice que se va a crear un campo magnético. ¿Quién crea ese campo magnético? Esta corriente inducida va a crear su propio campo magnético inducido, que se va a oponer al aumento del flujo. Y ese campo magnético inducido va a ser ese, el sentido opuesto. Ojo, cuando está aumentando el flujo, se opone, ¿correcto? Ahora sí, vamos a colocar los signos, porque dice atracción, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué dice repulsión? Nosotros observamos lo siguiente. La espira se va a comportar como si fuera un imán, y como las líneas de campo magnético inducido están saliendo de izquierda hacia derecha con su campo magnético inducido, y es como un imán, entonces este lado de aquí de la espira va a ser el polo norte, ¿correcto? Polo norte, ¿sí? Con el polo norte del imán, ¿cómo son? Fuerzas repulsivas, ¿no es cierto? Fuerzas repulsivas, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Repulsiva, por eso se dice repulsión. En cambio, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? ¿No? ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? En vez, ¿no? En vez que nosotros acerquemos la barra de imán, ¿qué hacemos? La alejamos. Cambiamos de sentido. ¿Qué quiere decir? El flujo va a disminuir. Disminuir. Entonces, el sentido de la corriente va a cambiar la corriente inducida. Esto va a ser así. Por lo tanto, va a crear un campo magnético inducido. ¿Hacia dónde? En el otro sentido.
se opone a la disminución del flujo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la espira? Se comporta como un imán. En este lado será el polo norte y en este lado el polo sur. Solo del imán, actúa como si fuera un imán, una barra de imán. Entonces diremos, polo norte, con polo sur, ¿cómo es atractivo? Entonces de eso, pues, nos completa la explicación que habíamos tenido, ¿no es cierto? ¿Cuál es repulsión y cuál es atracción? Bien. Ahora sí, hablemos de inducción electromagnética, ¿sí? Inducción electromagnética es la generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable. Explicamos de otra manera, ¿sí? Miren, acá tenemos una barra de imán, la tomamos con la mano, ¿correcto? Y aquí tenemos en el lado izquierdo una espira. ¿Sí? Acá está el polo norte. Consideramos que lo estamos observando desde este punto de vista. ¿Sí? Acá tenemos nuestro punto de vista. Acercamos el imán. ¿Sí? ¿Sí? Y acá estamos colocando repulsión. ¿Por qué estamos colocando repulsión? Va a existir repulsión, en este caso. Cuando yo estoy avanzando, aumentando el flujo. ¿Qué quiere decir? El número de líneas que ingresen a esta espira va a ir aumentando. ¿Sí? Y esta espira se va a comportar como un imán. ¿Sí? El polo norte va a estar en este lado de la espira y el polo sur en el otro lado. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Entonces, la espira, sus terminales, lo atamos al foquito, ¿sí? Y cuando se está moviendo, se va a encender el foquito porque se va a inducir una corriente eléctrica en la espira. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el flujo magnético, está aumentando, ¿correcto? Va a aumentar. ¿Sí? Es el primer caso. Cuando aumenta, va a haber repulsión. ¿Por qué? Porque en la espira se va a generar, es el campo magnético de la barrita de imán, estamos acercando. Este es el campo magnético inducido. ¿Sí? Cuando el flujo magnético aumenta, se opone, ¿no? Este campo magnético inducido se opone al que lo creó, en este caso el campo magnético externo, que hace que aumente el flujo. Por lo tanto, hay una corriente inducida. Entonces aquí claramente se ve polo sur con polo norte, ¿no? Ese sería la espira como si fuera un imán, pero ahora sí, la barrita, polo norte con polo norte, hay repulsión. Eso sucede cuando el flujo magnético aumenta. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros, la barrita, en vez de acercarlo, lo alejamos? ¿Qué quiere decir? Que el flujo va a disminuir, ¿sí? Ahora sí va a haber atracción. Y aquí tenemos, pues, el polo sur de la espira y el polo norte de la espira, ¿correcto? ¿Sí? El flujo, suponiendo que el flujo magnético disminuya, ¿no? ¿Qué va a haber? Entonces se va a crear un campo magnético tal que evite que disminuya el flujo, ¿no? Este es el campo magnético de la barra, ¿sí? Está saliendo, el número de líneas que atraviesan esta espira disminuye, entonces el campo magnético va a seguir la misma línea, ¿correcto? La misma dirección, sentido y dirección que el campo magnético que lo produjo. ¿Qué está haciendo? Evitando que el flujo, ¿sí?, disminuya, se opone, ¿cierto? Se opone. Observaciones. El voltaje producido por el flujo magnético variable se llama fuente electromotriz inducida. También sabemos que si produce una fuente electromotriz inducida es porque hay una corriente inducida, ¿generada por quién? Por el campo magnético inducido, ¿correcto? Entonces este cuadrito nos va a ayudar perfectamente a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo varío el flujo magnético? ¿Qué va a producir? Una fuente electromotriz inducida. Y esa fuente electromotriz inducida, ¿qué produce? Corriente eléctrica inducida. Y esa corriente inducida, ¿qué produce?
campo magnético inducido. Y ese campo magnético inducido, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a poner al cambio de flujo magnético, ¿correcto? De oposición. Fuente electromotriz inducida en un conductor móvil. Acá nos va a ayudar un gráfico. ¿Okay? Lo voy a colocar todo. Lo que sí vemos, esta es la presión que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Entonces es la fuente electromotriz inducida es igual a menos el campo magnético, la longitud L y la magnitud de la velocidad. ¿Correcto? Tenemos que ver de dónde son esos parámetros para que tengan una fuente electromotriz inducida. Es una aplicación práctica ¿de quién? De la ley de Faraday. Claro, en combinación con la ley de Lenz, ¿no? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué es lo que ven acá? ¿No? De acuerdo al observador que se encuentra en el lado derecho. Esto de acá es el polo norte de un imán. La parte inferior es el polo sur. Entre ese espacio se grafica las líneas representativas, ¿no? Salen del polo norte y llegan al polo sur. Entonces lo que hemos hecho es crear en ese espacio un campo magnético uniforme, ¿correcto? Campo magnético uniforme, de norte a sur. Dentro de ese campo magnético uniforme vamos a colocar un riel conductor. Lo voy dibujando para que se observe. ¿Sí? Este riel conductor, estoy señalando, en forma de U. ¿Sí? Incluso podemos decir que ese riel en forma de U, su área es, o sea, su plano o su área, que vemos describiendo, ¿no? Como si fuera un plano, ¿no es cierto? Es perpendicular al campo magnético. ¿Sí? Perpendicular. Sobre el riel conductor colocamos una barra metálica, ¿sí? O un elemento conductor, una barra. ¿Sí? Esta barra que estamos observando aquí en el gráfico. ¿Sí? ¿Sí? Esa barrita. Sobre ese riel. Pero, sí, al colocarlo, debe estar moviéndose, o sea, es una barra móvil, que he puesto de color verde, hacia el lado derecho, sobre los rieles. ¿Sí? De ese riel en forma de U. Se está moviendo con una rapidez, una velocidad V. ¿Okay? Se está moviendo. Bueno, tenemos ahí una configuración. Esta barrita se está moviendo dentro de un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya está descrito, ¿no es cierto? Ahora sí. Si ya está descrito todo eso, ahora nosotros, haciendo uso, ¿no?, de la regla de la mano derecha, vamos a determinar que se va a producir un campo magnético inducido. ¿Por qué? Porque esto de aquí se va a comportar como si fuera una espira. Ambos son conductores. Como está con velocidad hacia el lado derecho, está con un campo magnético uniforme que no varía con el tiempo. Entonces, ¿quién está variando acá? Esta área rectangular es una espira, ¿no?, de esa misma forma, una espira rectangular. ¿Qué está variando? No varía el campo, es fijo. Después, ¿qué hago otro? El ángulo, son perpendiculares, siempre van a ser perpendiculares, el ángulo no varía. Quien está variando es el área. Cada vez que la barra se va hacia la derecha, su área se va incrementando, ¿no?, de esa espira rectangular. Por lo tanto, se va a inducir pues una corriente, ¿sí?, una corriente eléctrica, a la que ya hemos denominado corriente inducida. Usando la regla de la mano derecha, entonces, ¿qué quiere decir? En esa espira va a generarse una corriente inducida, ¿correcto? Y va a tener este sentido, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿correcto? Esa corriente inducida. ¿Sí? Ahora, como está aumentando el área, también tenemos que mencionar lo siguiente. ¿Qué está pasando? Está aumentando el flujo. Si está aumentando el flujo, se va a crear un campo magnético
inducido que se oponga al campo magnético que lo creó. Ese es el campo magnético que lo creó. Entonces se está oponiendo, ¿correcto? Y ahí está la corriente inducida. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Sí? El largo de la barra móvil. Esta barra móvil tiene una longitud L, le vamos a llamar L. Entonces, todo este conjunto, como ustedes pueden ver así, con la barra móvil moviéndose hacia el lado derecho, ¿sí? Va a constituir como si fuera una fuente electromotriz inducida. Y ese cálculo está dado por esta relación que aparece aquí en este recuadro. ¿Okay? Y esa fuente electromotriz inducida es igual a menos el campo magnético externo, o sea, este campo magnético, la longitud de la barra y la rapidez a la que se mueve. ¿Sí? Entonces, esta expresión tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Fuente electromotriz inducida es un conductor móvil. Es la clásica, de esta parte en los exámenes vienen pues siempre usando esta expresión, ¿no? Siempre usando esta expresión, hay que tener en cuenta. Observaciones. El sentido de circulación de la corriente inducida en la trayectoria rectangular limitada por el alambre conductor se determina mediante la ley de Lenz. El campo magnético externo forma un ángulo θ con la normal al plano donde se mueve el conductor. Entonces la fuente electromotriz inducida está dada por esta relación. Entonces nos recordamos pues que la fuente electromotriz inducida, la que acabamos de ver, era perpendicular. Simplemente habíamos puesto que es B, la longitud y la rapidez. Pero ¿qué pasa si el campo magnético realiza un ángulo con la rapidez a la que se traslada, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos aquí la barrita de conductora móvil, ¿sí? El carril en forma de U, y la barra está moviendo, y aquí tenemos el área normal, ¿cierto? Y las líneas de campo magnético. ¿Cuánto forma? Un ángulo θ. A esto se refería, ¿no? Esta normal es al área de la espila rectangular. Y este es el campo magnético, que ya no es paralelo a la normal, o sea, ¿sí? Sino forma un ángulo θ. Tenemos para este caso esta expresión. Transformador de corriente alterna. Bueno, hasta ahora lo que hemos venido realizando es lo siguiente, estudiando la corriente directa, ¿correcto? Corriente directa, ¿sí? Eso es. Y esa corriente nosotros hemos visto pues que está definido cantidad de carga que se transporta en un alambre conductor en un intervalo de tiempo. Para cualquier tiempo, la corriente va a ser siempre igual, ¿correcto? O sea, va a ser constante, no va a cambiar su valor. Un alambre que lleva una corriente, todo el tiempo va a ser la misma cantidad, ¿sí? Cuando hablemos de corriente alterna, la corriente va a ser variable, va a ser igual a un valor máximo que le llamamos su amplitud de la corriente, y esto va a estar relacionado a una función variable periódica, ¿correcto? Así. ¿Sí? Entonces aquí decimos pues que esta corriente varía en función del tiempo. ¿Okay? La corriente varía entonces en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos que la función trigonométrica seno, sus valores están comprendidos entre -1 y +1, ¿cierto? Varían entre esos valores, ¿correcto? Entonces es una corriente variable. A eso le llamamos corriente alterna, ¿correcto? ¿Qué más? Bueno, acá, ¿eso qué cosa es? Se le llama velocidad angular en el movimiento circular uniforme, o también se le llama frecuencia angular por el tiempo. ¿Qué unidades tiene? Radianes, ¿cierto? Nosotros vamos a recordarlos, ¿sí? Omega está definido, pues, el cambio, ¿no? De
desplazamiento angular entre el tiempo. Bueno, en este caso, si lo multiplicamos por tiempo, unidad, ¿cuánto sería? Se va, solamente quedaría en radianes. Seno de cualquier radián, pues tiene su valor, ¿no? Acuérdense que seno es entre -1 y +1, ¿no? Entonces ese es corriente variable. Mientras que en corriente directa, sus valores para cualquier tiempo va a ser constante. De eso vamos a diferenciar. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a ver qué es un transformador de corriente alterna. También vamos a usar la pizarrita para explicar, ¿no? Para tener idea clara de qué es un transformador, lo que sucede es, por regulaciones técnicas, que principalmente, ¿no?, los países optan pues por usar una diferencia de potencial que llegue a la puerta de nuestras casas, ¿no? La instalación eléctrica. En el Perú, por decir, es esa diferencia de potencial que en promedio llega, en promedio estamos hablando, es 220 voltios, ¿correcto? Incluso podemos decir también en promedio, la intensidad de corriente que llega es 30 amperios, algo así, ¿sí? Eso es en Perú, ¿no? Esa es la legislación, lo dice. Pero por decir, en otro país, Norteamérica, por decir, ese uso para uso doméstico es 110 voltios en promedio, ¿correcto? Entonces, si yo compro o me regalan un dispositivo en Norteamérica, ¿no?, y lo traigo al Perú, yo no puedo, ¿no?, porque está preparado para el uso en Norteamérica. Me trae una laptop, por decir, no la puedo conectar directamente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Puede sufrir daños, ¿cierto? Porque yo le estoy agregando 220. Entonces tengo que buscar algo que me transforma, me reduzca el voltaje, ¿correcto? Me reduzca ¿cuánto? A 110. Y eso para ese uso usamos un transformador. Entonces transforma este uso de acá, ¿no? De 220 a 110, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Claro, ¿solamente hay para reducir? No, también hay para elevar el voltaje, ¿sí? Hay para reducir y para elevar el voltaje. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿En qué consiste? Miren, aquí vemos, esto de aquí son una especie de láminas delgaditas de hierro. Están apiladas así en forma de una fórmula rectangular, ¿cierto? Apiladas. Son de hierro, ¿no? Luego vamos a tener aquí un enchufe, ¿no? Que se va, pues nosotros lo enchufamos a nuestros tomacorrientes, ¿correcto? ¿Sí? Y los terminales van a formar una bobina, la que le vamos a denominar bobina primaria, ¿sí?, de color azul, ¿correcto? En el otro extremo vamos a colocar una bobina secundaria, de color rojo, ¿ok? El número de espiras de la bobina secundaria va a ser con N2. El número de espiras de la bobina primaria va a ser con N1, número de espiras, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que ingresamos la corriente, acuérdense que es corriente alterna la que llega a nuestra casa, por lo tanto esa corriente va a ir variando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Claro, vamos a saber pues la diferencia de potencial primaria, la que ingresa ahí, ¿no? Primaria, ¿sí? Y es corriente alterna, ese simbolito es de corriente alterna, ¿sí? Entonces ingresa, la corriente interna es variable, entonces va a producir en su interior de la bobina primaria un campo magnético variable. Como la permeabilidad del hierro hace que el flujo magnético sea mucho mejor, ¿eh?, el flujo magnético sea mucho menor, dentro de esa espira secundaria de color rojo, ¿qué va a hacer? Va a variar el flujo magnético. Si varía el flujo magnético, ese campo, ¿sí?, va a hacer que se induzca corriente eléctrica en la bobina secundaria y va a producir corriente eléctrica inducida, la que va a hacer que encienda el foco, ¿correcto? Entonces, pero va a tener
una diferencia de potencial en el secundario, ¿correcto? Claro, va a ser alterna también, ¿no? Porque está variando, ¿ok? Y acá vemos que va a tener corriente eléctrica secundaria. Entonces, acá tenemos, ingresa corriente eléctrica primaria, corriente eléctrica secundaria, ¿ok? Y ahí tenemos la salida, ¿no? Para nuestro uso. Entonces, lo que hemos, todo este conjunto, pues es un transformador, ¿ok? Así funciona, ¿no? La corriente alterna es aquella cuya intensidad I varía periódicamente con el tiempo. Creo que ya lo explicamos, ¿no? Relación entre el voltaje de entrada en el primario y el voltaje de salida en el secundario. Claro, está dado por el número de espiras en el primario, diferencia de potencia en el primario, ¿no? Es equivalente a esa expresión a la diferencia de potencial en el secundario dividido entre el número de espiras en el secundario. ¿Correcto? La nomenclatura. Luego veamos la potencia eléctrica. Potencia eléctrica nosotros hemos definido que es la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. Entonces, en nuestro caso, para el transformador, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, ¿no? Potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Entonces, esta es potencia en el primario, debe ser igual a potencia en el secundario. ¿Ok? Está la definición. Estas dos expresiones nos llegan, pues, a poder hacer cálculos para ver cómo funciona un transformador, cómo podemos agregar corriente o diferencias de potencial, ¿no? O incrementar el número de espiras en los transformadores. ¿Sí? Observación, ¿qué pasa si el número de espiras en el secundario es mayor que el número de espiras en el primario? El transformador se utiliza para aumentar el voltaje, ¿sí? Y si es el número de espiras en el secundario es menor que el número de espiras en el primario, el transformador se utiliza para disminuir el voltaje. Generador de corriente alterna. Veamos cómo es esto, ¿no? ¿Sí? En sí es la aplicación, nuevamente les digo, de la ley de Faraday, la ley de Lenz y todos los otros conceptos que hemos vertido con anterioridad para construir un generador de corriente alterna. Es lo que más se usa, pues, en las hidroeléctricas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver un dispositivo que convierte la energía mecánica en la energía eléctrica. Vamos a hacer lo siguiente. Y esta animación nos va a aclarar ese tema, ¿correcto? Entonces, ustedes claramente observan lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos una espira rectangular y está rotando, ¿sí? Está rotando, ¿ok? ¿Sí? Nosotros sabemos que lo siguiente, ¿sí? Si está rotando, el gran problema que tenemos que preguntarnos es ¿quién hace rotar esa espira? Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Quién lo hace rotar? ¿Sí? Aquí miren, esto de acá es un medidor de la diferencia de potencial, ¿ok? No está conectado a nada. Solamente que hay un alambre que va directamente, sí, mide la diferencia de potencial en los dos extremos. Estos dos extremos, ¿sí? Después, N significa que es el polo norte de un imán y el otro es el polo sur. Por lo tanto, esa espira está rotando en un espacio donde existe un campo magnético uniforme, ¿ok? Un campo magnético uniforme. Ahora, esa espira rota, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si está dentro de un campo magnético, está variando su flujo magnético. El número de líneas que ingresa a esa área de la espira está variando. Por lo tanto, está variando su flujo magnético. Y si hay variación de flujo magnético a través del tiempo, se va a inducir en la espira una corriente inducida, la cual es detectado por este voltímetro. ¿Correcto? Sí. Entonces, es eso, ¿no?
Y ese es el principio que usamos pues para producir energía eléctrica en las centrales, ¿no? No solo en las centrales, en las termoeléctricas, todos tienen el mismo principio. Entonces, aquí, como vemos, las líneas de campo magnético van pues de norte a sur, ¿no? De izquierda a derecha, están fijos. Quien varía es el vector normal asociado al área de la espira. Por lo tanto, está variando el ángulo que forman, ¿no?, el campo magnético y la normal de la espira, ¿sí?, relacionado a su área, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, está produciéndose en el corriente eléctrica. Nuevamente vuelvo a preguntarles, pues, ¿sí?, ¿quién hace que gire la espira? Alguien tiene que hacer. Para hacer eso, vamos a explicar de la siguiente manera, ¿sí? Yo aquí voy a poner el eje de la espira. Esto es el eje de la espira, ¿correcto? Estoy viendo, pues, ¿no? Todo esto es el eje de la espira. ¿Sí? Está rotando, ¿no? Pero a ese eje le voy a colocar esto de aquí, ¿sí? Un extremo. ¿Qué es esto? Podríamos decirle paletas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces yo de aquí voy a tener agua. En esta altura tengo agua, masa de agua, ¿correcto? Masa de agua, ¿correcto? Vamos a escribirlo así, el agua, ¿no? ¿Qué pasa si yo lanzo agua así y cae sobre las paletas, ¿no? Digamos, pues, una altura determinada, ¿no? Pongamos que sea una altura h. ¿Qué es lo que va a tener? Energía potencial gravitatoria. Al caer de esta altura a las paletas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que rote, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacen rotar así, ¿ok? En ese sentido, ya supongamos que sea así horaria. Empieza a rotar. Entonces es el principio de funcionamiento de las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Cae agua de una cierta altura, mueve las paletas, eso es lo que hace girar. Eso sería entonces energía mecánica, gira las paletas, ahora sí nos ubicamos, empieza a hacer girar las paletas, mueve esta espira rectangular y se produce la corriente eléctrica. Ese es el principio, ¿no? ¿Sí? Ahí está rotando, por decir, para este caso. Quiere decir, la rotación, que le da la energía potencial gravitatoria, la caída de agua sobre las paletas, es energía mecánica, lo va a transformar en energía eléctrica. Ese es el principio de funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. ¿Sí? Miren acá, el campo magnético, hemos dicho, pues, de norte a sur, y este vector de acá de color verde representa el vector normal del área, relacionado al área, que forma un ángulo determinado. Ese ángulo va variando a medida que va rotando, ¿no? ¿Quién hace rotar? Ya hemos dicho, la energía mecánica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y haciendo uso de la ley de Faraday, esa fuente electromotriz inducida se convierte en una fuente electromotriz inducida porque produce energía eléctrica, está dada por esta relación, ¿no? El número de espiras, el campo magnético, el área, este es omega a la velocidad angular que rota la espira por el seno del producto de la velocidad angular por el tiempo, ¿correcto? Eso es. Espero que se haya captado. Si hubieran algunas preguntas, me lo hacen saber. En un primer caso vamos a decir pues lo siguiente, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al ángulo, ¿no? Miren, si es múltiplo de pi medios, 3 pi medios, 3 pi medios n, entonces la fuente electromotriz inducida va a estar dada por este valor, ¿correcto? En cambio, y eso va a ser la máxima magnitud. Y si el ángulo θ que forma entre la normal y el campo magnético es 0, pi, 2pi o múltiplo de ellos, ¿sí?, la fuente electromotriz inducida va a ser 0, ¿correcto? Entonces aquí tenemos todavía una explicación adicional. Miren, vamos a hacer un gráfico para medir el ángulo, ¿sí?, que forma la normal del plano de la espira con la dirección del campo magnético, ¿correcto?
Entonces vamos a ver la fuente electromotriz. En el eje vertical vamos a poner los valores de la fuente electromotriz. En el eje horizontal, el ángulo, ¿correcto? Vamos a considerar el ángulo. Ok, entonces hacemos eso y vamos a ver, pues, para ángulos de 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver que la máxima amplitud de variación de este gráfico que vemos con el tiempo, ¿no? Máximo es epsilon sub 0 por la parte positiva y epsilon sub 0 por la parte negativa, ¿correcto? Y vamos a ver cómo es la posición de la espira, acá de color verde, ¿no? Acá miren, perpendicular, y acá paralelo, perpendicular, paralelo, ¿sí? ¿En relación a quién? Al campo magnético que se le está aplicando, ¿correcto? Y vamos a tratar de capturar un determinado ángulo para explicar. ¿Okay? A ver, un momento. Listo. En esta posición, miren, en esta posición el ángulo es 0 grados, ¿correcto? Entonces veamos en el gráfico. Para ángulos 0 grados, ¿cuánto es la fuente electromotriz? 0, ¿no? Estamos en la segunda opción. ¿Ok? 0 grados. ¿Cuánto es la fuente electromotriz inducida? 0. Aquí efectivamente marca 0. Luego vemos otra posición. Para 90 grados, ¿cuánto es máxima por la parte negativa? 90 grados. ¿Cuánto es valor máximo? Dado por esta expresión, y aquí está pi medios. Ahora veamos cuándo es 180, o pi radianes. ¿Cuánto es? 0. 0. A la segunda opción. ¿Sí? Eso es lo máximo. ¿Y cuándo es 3 pi medios? Acá, 3 pi medios. ¿Cuánto es la fuente electromotriz? Máximo, ¿cierto? Y así podemos seguir, ¿correcto? ¿Cuál es lo más interesante? Que diga aquí, ¿no? La definición primera, la definición segunda. ¿Cuándo es 0? Cuando el plano de la espira es perpendicular con el campo magnético. ¿Cuánto es? 0. Y cuando es paralelo, es máximo, ¿correcto? Y así lo podemos repetir. Bien. Debido a que la FEMI inducida varía periódicamente con el tiempo de acuerdo a la función seno, el sentido de la corriente inducida variará periódicamente con el tiempo y se llama corriente alterna. Bueno, esa sería toda la parte teórica de esta clase. Si tuviera algún comentario, me lo hacen saber. No veo ni un comentario. Luego pasamos a hacer los ejercicios. Ok, no hay comentarios, salvo Alexandro. No sé si sean las páginas o la diapositiva correctas. Ok, entonces nos vamos a los ejercicios, no veo comentarios. Empezaremos por el primer ejercicio. Determinar el flujo magnético a través de una espira circular de 30 centímetros de diámetro, cuya normal forma un ángulo de 30 grados con un campo magnético de magnitud constante de 0,8 Weber por metro cuadrado. ¿Sí? Weber por metro cuadrado, acuérdense, tiene unidades en el sistema internacional. Todas estas unidades es equivalente a teslas, ¿no es cierto?
y dice UCC que el valor de pi, un valor aproximado de 3.14, raíz de 3, 1,7. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que determinemos el flujo magnético. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces vamos a colocar acá el flujo magnético. ¿Cuánto es? ¿No? Ese es nuestro incógnito. ¿Ok? Bien, entonces, primero vamos a recordarnos a qué es igual el flujo magnético. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Flujo magnético, habíamos indicado, pues, que es equivalente, ¿sí? Está definido como el producto de la componente del campo magnético que sea perpendicular al área de la espira, el coseno de θ, por el área, ¿correcto? ¿Qué unidades se utiliza? Bueno, habíamos dicho en el sistema internacional que Tesla por metro cuadrado iba a ser a lo que se conoce con el nombre de Weber, ¿correcto? Simbolizado así, ¿ok? Sus unidades son esas. Bueno, para nuestro caso, tenemos el campo, sí lo tenemos. Tenemos el área, también, ¿no? Porque nos dan el diámetro. Podemos encontrar el radio y como es circular, entonces podemos encontrar el área. El ángulo que forma el campo magnético con la normal del área. ¿Lo tenemos? Sí, como dato. Entonces podemos calcular, ¿cierto? Entonces hacemos eso. Bien, acá tenemos entonces espira circular de radio R, nos dicen, cuyo diámetro es 15 centímetros, perdón, 30 centímetros, ¿no? Es atravesado por las líneas de campo magnético. ¿Sí? Entonces observamos la normal a esta espira. ¿Sí? Y forma un ángulo de 30 grados, θ, 30 grados, con las líneas de inducción magnética, campo magnético. ¿No? El observador está en esta posición y bueno, y su área. El área sabemos que pues si tenemos el radio sería pi por r cuadrado, ¿cierto? ¿Tenemos el radio? Sí, ¿no? Podemos dividir los 30 centímetros del diámetro entre 2 y tenemos el radio. ¿Okay? Entonces, hemos recordado que el flujo magnético es el componente del campo magnético perpendicular al área por el área, ¿correcto? Y aquí, el área transversal sabemos que está dado por esta relación, el radio sabemos que es 15 centímetros, 30 sobre 2, 15 centímetros, y como tenemos que calcular el flujo, lo tenemos que convertir a metros, ¿sí? Metros. Entonces multiplicamos por 10 a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Luego 2 en 1 reemplazamos, aquí tenemos, esto sería el valor del campo, está en teslas o Weber sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el coseno del ángulo de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Esto de aquí, pi, nos dice que usemos su valor 1,7, y esto es el radio elevado al cuadrado. Operando todo, ¿vale? Aproximadamente, ¿sí? 0,05 Weber, la respuesta a la letra A. ¿Comentarios, jóvenes, sobre este ejercicio? O vamos al segundo. Bueno, nos ha ayudado este ejercicio a recordar la definición de flujo magnético. ¿Okay? Si tuviera alguna duda, me lo hacen saber. Vamos al siguiente ejercicio. Una bobina rectangular de 50 espiras y dimensiones de 25 centímetros por 30 centímetros está en un campo magnético uniforme de magnitud de 1,2 teslas, con el plano de la bobina paralela al campo. Si en 0,2 segundos se hace girar la bobina quedando el campo magnético perpendicular a su sección transversal,
determine la magnitud de la fuente electromotriz media inducida en la bobina. Entonces, nosotros vamos a calcular la fuente electromotriz inducida, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Pero dice que es una bobina rectangular de 50 espiras, ¿correcto? Nos dan el campo, ¿sí? Y lo que nos dan es tiempo. Nos dicen en 0,2 segundos. Se hace girar allá. Quiere decir que en una primera posición estaba paralelo al campo, su plano. ¿Correcto? Dibujamos eso, ¿no? Orientación inicial. El plano de esta espira rectangular estaba paralela al campo magnético, tal como vemos ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que distinguir es que el plano de la espira es paralela al campo. ¿Y cuál es la normal de la espira? Ah, ya. Para este caso, vamos a considerar que la normal esté saliendo de la pizarra. Lo dibujamos así, saliendo. Esa es la normal, ¿ok? La normal. Entonces, entre la normal del plano de la espira con el campo magnético, ¿qué ángulo forman? 90 grados y medio. ¿Correcto? Bueno, pues ahí tenemos, podemos calcular ahí cuánto es el flujo magnético. ¿Sí, no? Y podemos calcular. ¿Sí? Bueno, pues coseno de pi medio sabemos que es 0, ¿no? Veamos. De esa posición consideramos un eje. ¿Sí? La hacemos girar. ¿Después de cuánto tiempo? Después dice, en un intervalo de tiempo de 0,2 segundos, la hacemos girar. ¿Correcto? De tal manera que el plano de la espira y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular. Correcto, ahí está. Este es el campo magnético que se mantiene constante y lo único que hemos hecho es girar la espira rectangular de tal manera que la veamos de perfil. Entonces, la normal de la espira estará también en forma paralela al campo magnético. ¿Qué ángulo forman? 0 grados, ¿no es cierto? 0 grados. 0 grados. Dos tiempos. Como nos dicen, encuentre la magnitud de la fuente electromotriz inducida. Tenemos que aplicar la ley de Faraday, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice lo siguiente. La fuente electromotriz inducida debe ser igual o equivalente al número de espiras, miren el signo negativo, no olvidar, y la variación del flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Eso es la ley de Faraday. Para nuestro caso, tenemos que considerar quién es el que hace variar el flujo magnético. Entonces recordamos, variación del flujo magnético. Es eso, ¿no? Decimos variación del flujo. Como sabemos, pues, dependen ¿de quién? De tres parámetros, ¿no es cierto? El campo siempre va a estar de izquierda hacia derecha, es fijo. El coseno, el ángulo que es el que cambia, ¿no? Delta de eta. Ese va cambiando. ¿Por qué? El primer caso era 90 grados y el segundo caso era 0 grados. ¿El área de la espira se mantiene constante? Sí, pues eso. Entonces tenemos que tener en cuenta esto de ese parámetro. ¿Quién hace variar el flujo? El cambio del ángulo, ¿correcto? Este cambio del ángulo. ¿Sí? Y una vez que tengamos el flujo, hacemos los cálculos, ¿no? Entonces diremos, pues, variación del flujo. ¿A qué va a ser? Va a tener un flujo final menos un flujo inicial. El flujo inicial, ¿a qué va a ser? Ya. Primero será, pues, el final sería coseno de 0 grados. ¿Cuánto sería? B por A. ¿Por qué digo coseno de? Porque ambos vectores, la normal y el campo magnético, forman un ángulo de 0 grados. Coseno de 0 grados sería ese, el final. Inicial. ¿El ángulo cuánto era? Pi medios.
¿sí? La normal y la dirección del campo eran perpendiculares. Entonces, coseno de 0, perdón, coseno de 90 grados o pi medios es 0, por lo tanto acá es 0, ¿no? E inicial, final, y ya vemos cuánto es la variación del flujo, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ahí están los ángulos. Entonces, flujo magnético inicial. Aquí está, ¿no? Es inicialmente B por A coseno pi medio 0. Es este caso. Luego, el flujo magnético final. Coseno de 0 es 1 B por A. ¿Conocemos cuánto es campo? Sí. ¿Cuánto es el área? También, ¿no? Porque nos dan los lados de esa espiral rectangular. ¿Okay? Entonces, la variación del flujo magnético lo calculamos, ¿no es cierto? Todo nos va a dar BA menos 0. Solamente BA. Reemplazamos los datos. Este es 1,2 teslas. Este es 25 por 10 a la menos 2 por 30 por 10 a la menos 2. ¿Este producto qué cosa es? Los lados de la espiral rectangular. Operando sale 9 por 10 a la menos 2 Weber. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el flujo. Luego nos dicen que encontremos pues la fuente electromotriz inducida. Aplicamos la ley de Faraday. Pero la ley de Faraday, acuérdense, nos dicen la magnitud. Entonces simplemente valor absoluto. ¿Sí? Y reemplazamos. La fuente electromotriz inducida, número de espiras, ¿cuánto es? 50. Listo, 50. Variación del flujo. Aquí 9 por 10 a la menos 2 Weber. ¿En cuánto tiempo varía? 0,2 segundos. Respuesta 22,5 voltios. A ver, respóndanme si existen alternativas en su separata que les entregaron o en el cuadernillo que les dieron. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué letra es? No veo a nadie. No comenta nadie. Bueno, no hay, ¿no? Yo tampoco encuentro. Entonces, probablemente sea la respuesta de la letra A, pero ahí han puesto 2,25, ¿no? Pero esta es la respuesta, ¿no? 22,5 voltios. ¿Okay? Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 3, dice. Disculpa. Dice, una varilla conductora se mueve sobre un riel metálico en forma de U con una rapidez constante de 7,5 metros por segundo en un campo magnético uniforme de magnitud 0,8 teslas, como muestra en la figura. ¿Sí? Determine la magnitud de la fuente electromotriz inducida en la varilla. Desprecie la resistencia eléctrica del riel. Entonces nos está diciendo que determinemos la magnitud nuevamente de la fuente electromotriz inducida. Magnitud, ¿ok? Otro dato que no aparece en el texto es el ancho de esta barra móvil, ¿correcto? Esta barra móvil es 50 centímetros, ¿ok? 50 centímetros. Bien, entonces, lo que tenemos que ver es calcular esta fuente electromotriz inducida. ¿Okay? Para eso, nosotros tenemos que saber, no vamos a determinar cómo se obtiene esta relación, ¿okay? De la fuente electromotriz inducida que se va a generar ahí. ¿Okay? La fuente electromotriz inducida debe ser igual, dice, menos el campo o la longitud de la barra móvil y la rapidez en la cual se desplaza. Esto es lo que tenemos que calcular y aplicar. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, primero tenemos que ver lo siguiente. De acuerdo a nuestra fundamentación teórica que hemos hecho, esto es una varilla móvil, entonces se está formando acá una espira rectangular, ¿correcto?
¿sí? Esa espira rectangular está dentro de un campo magnético y la barra móvil se está moviendo hacia la derecha. ¿Qué pasa con el área de esa espira rectangular? ¿Se mantiene constante o se va incrementando? ¿Qué se podrían responder? ¿Sí? ¿Qué se podría responder ahí? ¿Sí? ¿Qué se podría responder? Va aumentando, ¿no? Porque esta barrita se va desplazando hacia la derecha sobre el riel es fijo, está dentro de un campo magnético entrante a la pizarra, por lo tanto el área va aumentando. ¿Qué pasa si el área está aumentando? El número de líneas que van a atravesar la espira va a ir incrementándose. Por lo tanto, está aumentando el flujo magnético. Si aumenta el flujo magnético, dice, ¿no?, que se va a crear un campo magnético, de acuerdo a la ley de Lenz, un campo magnético que se oponga al que lo creó. El campo magnético está ingresando a la pantalla, entonces se va a crear un campo magnético inducido. ¿Sí? O está aumentando, inducido, que se oponga, y aparece ese campo magnético inducido, que se opone, ¿cierto?, al que lo creó. El que lo creó es de las líneas azules. Y el inducido, el que se crea y se opone a eso, es en sentido contrario. ¿Ok? De acuerdo a la regla de la mano derecha, ahora sí, el campo magnético inducido, miren, señalando hacia fuera de la pantalla, los dedos flexionados nos van a indicar la corriente inducida que se ha creado. ¿Correcto? Entonces, horaria, ¿no es cierto? Es horaria. Miren ahí la corriente inducida horaria. Eso es la corriente inducida entonces. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos piden que determinemos la magnitud de la fuente electromotriz inducida en la varilla. ¿Correcto? Tiene este valor, como ya hemos indicado, y debemos calcular. Entonces, nos preguntamos, ¿el campo magnético es dato? Sí, vale 8 décimas de Tesla. La longitud es 50 centímetros, medio metro. La rapidez también tiene ya su valor determinado, 7.5 metros por segundo. Entonces, simplemente, para calcular la fuente electromotriz inducida, ¿no?, transformamos todas las unidades al sistema internacional y reemplazamos. ¿Cuánto sale? Menos 3 voltios. Ah, pero nos dicen la magnitud. ¿Qué hacemos? Valor absoluto, 3 voltios. ¿Okay? La respuesta es la letra D. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios sobre este ejercicio? Ok, vamos al siguiente entonces. Número 4. En la figura, el campo magnético externo ve en la dirección del eje X. Dirección del eje X. Varía con el tiempo a través de una espiral circular paralela al plano YZ, de acuerdo con la ecuación, esta ecuación B igual 500 por T, donde B se mide en teslas y T en segundos. El área de la espira es de 75 centímetros cuadrados y la resistencia eléctrica externa es de 50 ohms. Determine la intensidad y sentido de circulación de la corriente inducida en la espira entre un tiempo t sub 0 igual 0 y t igual 1 centésimo de segundo. Entonces,
nuevamente nos piden no, en este caso nos piden la intensidad de corriente inducida en esa espiral circular. Correcto, vamos a poner aquí, entonces, corriente inducida, ¿cierto? Corriente inducida en esa espiral circular, ¿ok? Bueno, entonces observamos lo siguiente en este gráfico. Nosotros vemos que aquí se ha trazado un sistema coordenado tridimensional, X, Y y Z. Dice que el campo magnético está en la misma dirección del eje X, ¿correcto? La misma dirección del eje X. ¿Sí? Y la espiral circular se encuentra en el plano YZ, ¿correcto? YZ. ¿Qué quiere decir? Que el área de la espiral tiene su normal. Esa normal va a ser paralelo a las líneas de campo magnético, ¿correcto? Paralelo. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí, vamos a aplicar pues lo siguiente, ¿no? Si nosotros observamos que para un determinado tiempo, ¿no? Miren, el campo magnético va a tener un valor, porque aquí tenemos la variación del campo magnético en función del tiempo. En un tiempo t sub 0, el campo magnético será 0, de acuerdo a esta ecuación. 500 por t, ¿cuánto es 0? Allá. Ahora, si pasa un centésima de segundo, ¿qué ha pasado con el campo magnético? Ha aumentado, ¿no? Entonces, si aumenta el campo magnético, estaremos viendo que el flujo que va a atravesar esta espiral también está aumentando. ¿Ok? Está aumentando. Si aumenta el flujo magnético, entonces, de acuerdo a la ley de Lenz, se va a crear un campo magnético que se opone al aumento del flujo. ¿Correcto? Se va a oponer. Ese campo magnético inducido va a tener el sentido contrario al campo magnético que lo creó. El campo magnético que lo creó está en la dirección del eje X. Quiere decir que el campo magnético inducido va a tener en el eje X, pero en sentido contrario, ¿correcto? Contrario. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Listo. Listo, entonces aquí prácticamente estamos observando eso, ¿no? Para 0 tenemos, a un tiempo 0, el campo inicial es 0. Para un tiempo de un centésimo de segundo, el campo es 3 telas, se ha incrementado, ¿no es cierto? Nosotros vemos, pues, que si el campo varía, el flujo aumenta. Entonces, nosotros queremos encontrar la corriente inducida, ¿sí? ¿Por qué? A ver, vamos a indicar lo siguiente. Sabemos que en esta espiral se va a inducir corriente, ¿ok? ¿Sí? Y aquí nosotros nos vamos a enfocar en lo siguiente. En esos extremos de la espiral, ¿correcto? En estos extremos. Entonces, en esos extremos va a comportarse toda la espiral como si fuera una fuente electromotriz inducida. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente inducida. Ah, ya, pero en esa espiral, ¿no? Circular, sus terminales están conectados a una resistencia. ¿Ok? Entonces, también por esta espiral va a circular una corriente, la misma corriente inducida, ¿correcto? Ah, ya. Entonces, en esta parte del circuito, ¿no? Donde está la resistencia, le podemos aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué dice la ley de Ohm? El producto de la corriente inducida por la resistencia es igual a esta fuente electromotriz inducida. Pero esta fuente electromotriz inducida también sabemos cómo es, de acuerdo a la ley de Faraday. Unimos esas dos expresiones, vamos a tener la ley de Ohm y Faraday, ¿correcto? Vamos a hacer eso.
Eso es, ¿no? Corriente inducida, ley de Ohm es esta parte, y esta es fuente electromotriz, perdón, el resultado de la fuente electromotriz, de acuerdo a la ley de Faraday. De aquí despejamos la fuente, perdón, la corriente inducida, que es lo que nos piden encontrar, y tenemos esta relación. Ah, ¿qué es lo que hacía variar el flujo magnético? La variación del flujo acá, en función del tiempo. Lo despejamos, ¿no? Campo magnético final, 5 teslas. Inicial, 0. Tiempo final, 1/100 de segundo. Inicial, 0, ¿no? El número de espiras es dato. El área también es dato. La resistencia también es dato, 50 ohmios. Todo solamente nos queda reemplazar. ¿Okay? Entonces acá tenemos el número de espiras, ¿cuánto es? No nos dice el número, suponemos que es 1, ¿cierto? Y aquí, ¿qué cosa es? 75 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa es eso? El área, ¿no? Lo multiplicamos por 10 a la menos 4 para que sean en metros cuadrados. Esto es 50 ohmios. ¿Sí? Esta es la variación del campo magnético y el intervalo de tiempo. Haciendo cuentas, sale 75 miliamperios. Entonces, hemos determinado la intensidad de la corriente inducida. Ahora nos dicen el sentido, que era lo más importante. ¿Ok? ¿De quién? De circulación de la corriente inducida. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, por la ley de Lenz, vemos pues que el campo magnético su flujo está aumentando, ¿no? Aumenta el flujo. Entonces, se crea un campo magnético inducido, que es en sentido contrario al que lo creó. Ahí está, ¿no? Ese es el campo magnético inducido. Y si nosotros usamos la regla de la mano derecha, el pulgar hacia adentro, en la misma dirección del campo magnético inducido, la corriente inducida va a tener, ¿no? Va a ser en forma horaria, de acuerdo al plano YZ, que está en la pantalla, ¿correcto? Corriente inducida entonces va a ser horaria, que tenemos. Esa es la corriente inducida. Entonces, por la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida en la espira es horaria. La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios? Vamos al siguiente ejercicio. Quinto, dice, el campo magnético perpendicular al plano de una espira metálica de área 10 centésimos de metro cuadrado cambia con el tiempo, como se muestra en la figura. Determine la fuente electromotriz inducida en la espira de 0 a 2 milisegundos y de 6 milisegundos a 10 milisegundos respectivamente. Bueno, entonces nos dicen, determinemos la fuente electromotriz inducida. Y nos están diciendo que el campo magnético es perpendicular al plano de una espira. Y quiere decir, la normal, el vector normal de la superficie de la espira es paralelo al campo magnético. ¿Correcto? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ok? Luego, determinamos la fuente electromotriz inducida en la espira en dos tramos. ¿Okay? Primer caso, están diciendo de 0 a 2. ¿Okay? De 0 a 2 milisegundos, ¿no?
Este sería el caso, el primer caso, 1. Y luego de 6 a 10 milisegundos, epsilon. ¿Okay? El gráfico que tenemos aquí, vemos pues la variación del campo magnético en función del tiempo, ¿correcto? En función del tiempo. Tiempo acá, las unidades es milisegundos. Campo es en teslas, decimos. En dos tramos, de 0, en dos tiempos, sería, o dos tramos, de 0 a 2 milisegundos. Entonces estaremos acá de 0 a 2 milisegundos, y eso va a corresponder entonces a esta expresión, epsilon 1. Y luego de 6 a 10 milisegundos. Correcto. En esos dos tramos. Ahora tenemos que recordarnos, ¿no?, la ley de Faraday, porque la ley de Faraday está dada para la siguiente expresión, ¿no es cierto? Fuente electromotriz inducida debe ser menos el número de espiras. ¿Nos dan el número de espiras? No, no. Si no nos dan, n debe ser 1 nada más. Entonces decimos variación del flujo magnético, ¿correcto? En función o dividido entre el tiempo. Aquí el flujo magnético, en nuestro caso, ¿quién está variando? Nos dicen pues que el flujo magnético está variando en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, todos los otros demás se mantienen constantes, ¿no es cierto? ¿Quién sería? El área se mantiene constante, el coseno del ángulo, teta, el ángulo se mantiene constante, y quien sí varía es el campo magnético, ¿correcto? ¿En cuánto? En un intervalo de tiempo. ¿El ángulo cuánto es? La normal del área de la espira es paralela al campo magnético. Entonces aquí el ángulo es 0 grados. Todo esto, ¿cuánto va a ser? Igual a 1, ¿correcto? Igual a 1. Lo reemplazamos por 1. Entonces la variación del flujo simplemente va a estar dado por este producto, ¿no? El área, variación del campo magnético en un intervalo de tiempo. ¿Correcto? Eso reemplazamos aquí. Entonces decimos la fuente electromotriz inducida para cualquiera de los dos intervalos de tiempo que nos dan debe ser igual a n, ya sabemos que es 1, variación del flujo, ¿okay? Bueno, aquí es delta de t, ¿no? Okay. Y también debe estar delta de t. Entonces simplemente reemplazamos por área, el área, variación del campo y función del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la expresión entonces que nosotros debemos usar. ¿Ok? ¿Algún comentario, jóvenes? Hasta ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer 2 veces. ¿Ok? Para Φ1 y para Φ2, ¿correcto? Ley de Faraday, cuando n es 1, simplemente tenemos esto, ¿no? N es 1, ¿sí? Reemplazamos todos los datos. Aquí variación del campo entre el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces hacemos para entre 0 y 2, nos estamos refiriendo a esta parte, ¿no? Y reemplazamos entonces el campo. Cuando es 0, aquí también es 0, ¿no? Cuando el tiempo es 2 milisegundos, ¿cuánto es el campo? 0,8 tesla. Reemplazamos entonces, ¿no? Menos, aquí es 1, una expira, aquí tenemos el área, dice 1/10 de metro cuadrado, aquí es la variación del campo final es 8, inicial es 0, en un tiempo de 2 milisegundos, ¿correcto? Y tenemos que ese valor es menos 40 voltios. ¿Okay? En forma similar hacemos para en este intervalo de tiempo, ¿no? Entre 6 y 10 milisegundos, ¿correcto? 6 y 10 milisegundos. Hacemos la misma expresión. Vemos que para 6 milisegundos, ¿cuánto es el campo? Allá es 0,8 teslas. Y cuando el tiempo es 10 segundos, ¿cuánto es el campo?
0. 0. Reemplazamos nuevamente los mismos datos, lo único que varía es cómo cambia el campo magnético, ¿no? 0 menos 0,8, ¿no? Operando todo, sale más 20 voltios. La respuesta sería entonces de la letra C, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Miren, observen el gráfico de la animación, ¿no? Tenemos una bobina conectada a un voltímetro, ¿no? Cuando lo acercamos, en esa posición, el campo aumenta, por lo tanto el flujo aumenta, ¿no es cierto? Y cuando retiramos, el campo disminuye, o sea, el número de líneas que ingresa disminuye, pues, ¿no? Entonces, cuando está dentro, el campo aumenta. Cuando sale la barra de imán, el campo disminuye, ¿no? Y eso es, vemos pues cómo es el voltímetro, ¿no? Cuando aumenta es positivo, cuando disminuye es negativo hacia el otro lado. Ok. ¿Comentarios, jóvenes? No hay comentarios. Vamos al siguiente. Dice, en la figura se muestra un avión cuyas alas metálicas se asumen aproximadamente rectangulares y miden 20 metros de largo. El avión vuela horizontalmente con una rapidez de 360 kilómetros por hora en una región donde la magnitud de la componente vertical del campo magnético terrestre es de 5 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Correcto? Determine la magnitud de la fuente electromotriz inducida entre los extremos de las alas. Miren acá, el campo magnético está desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿no? Y el avión está de izquierda hacia derecha con una rapidez v, ¿no? Nos dan cuánto vale la longitud de cada una de las alas, ¿correcto? Para entender eso, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Rápidamente voy a dibujar aquí en la pizarra lo siguiente, ¿sí? Primero voy a dibujar las alas del tren, ¿ok? Las alas del tren dice, considere como si fueran rectángulos, ¿correcto? Así, como si fuera así un rectángulo, ¿correcto? Las alas, aproximadamente, ¿no? No son rectángulos, pero dice que considere. Luego dibujaré pues el tren así, ¿no? Delgadito, ¿no? Aproximadamente. Y las líneas de campo magnético están así, entrando a la pizarra, ¿correcto? Ese es el campo magnético. Ahora sí, dice la longitud de las alas del tren, dice es 20 metros, por lo tanto, un lado será 20, en el otro lado será el otro extremo 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el total, la longitud de las alas? 40 metros, ¿correcto? En este caso, lo que va a suceder es que las alas son conductoras, por lo tanto, las alas se van a convertir como si fuera una fuente electromotriz. Lo vamos a representar aquí. Eso va a ser como una fuente electromotriz. Aquí va a estar el polo negativo y en el otro lado va a ser el polo positivo. O sea, aquí va a ser, ¿no? Y todo eso que va a ser una fuente electromotriz inducida. Para ese caso, la fuente electromotriz inducida, tenemos una relación conocida como aplicación de la ley de Faraday. ¿Cómo es eso? Lo vamos a poner de color amarillo, ¿sí? Por uno de los extremos dice que la fuente electromotriz inducida va a ser igual a menos el campo magnético, la longitud, en este caso la longitud total de las alas, dos alas, por la rapidez a la cual se está desplazando de izquierda hacia derecha. Correcto, va a cumplir eso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que de esa manera vamos a solucionar el ejercicio, ¿no? Entonces usamos esto, la aplicación de la ley de Faraday, consideramos las alas, la rapidez, y bueno, lo único que tenemos que es reemplazar los datos, ¿no? A este es el campo magnético, y es pequeñito, eso es lo que siempre aparece pues en la superficie terrestre, sobre la superficie terrestre, ¿no? Esta es la longitud de las alas, y esta es la rapidez, que es como dato, al transformar las unidades, ¿cierto? ¿Sí? Calculando sale 0,2 voltios, ¿no? Negativo, pero como no dice la magnitud, valor absoluto, la respuesta es la A.
Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Una bobina, dice, se mueve con velocidad v hacia un observador alejándose de una fuente de campo magnético externo. La corriente eléctrica inducida en la bobina circula tal como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Punto de vista. La primera proposición dice, de la figura, miren la corriente inducida, cómo está posicionada, ¿no? Está moviendo de izquierda hacia derecha. ¿Okay? Acá nuevamente, de izquierda hacia derecha. La corriente inducida. Y nos dan aquí los extremos X y Y, ¿correcto? Que dice, en el extremo X es un polo norte y en el extremo Y es un polo sur. Ah, claro, nosotros usamos, pues, de acuerdo a la corriente inducida, ¿no? Usamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Y vamos a determinar que el campo inducido va a estar en sentido contrario, ¿no es cierto? A su velocidad, ¿correcto? Miren a dónde está el campo magnético inducido. ¿Sí? Entonces, nos dice que el X es polo norte, sí, pues está en la misma dirección que está saliendo, ¿no? Por lo tanto es el polo norte. Entrante sería el polo Y, por lo tanto eso es verdad. Segunda proposición dice, el campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad de la bobina. Ah, ya, tenemos que saber, aquí necesariamente para que se produzca una corriente inducida, tipo de hecho un campo magnético inducido, ha tenido que haber una variación del flujo que atraviesa las áreas de esta espira. Eso se llama, pues, un campo magnético externo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, para tener esa relación, necesariamente dice que a ese campo magnético externo tenemos que considerarlo. Es como que si hubiésemos tenido aquí, ¿no? Un imán, por decir, ¿no es cierto? Un imán. ¿Okay? ¿Sí? En este caso, tenemos que ver que las líneas están en esta dirección, ¿correcto? En esta dirección del imán. ¿Qué quiere decir? Que el polo sur debe estar aquí, ¿sí? Para que el campo magnético esté en esa dirección, ¿no? Y tengan la corriente inducida en esa dirección, ¿ok? Entonces nos dicen que el campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad de la bobina. ¿Tiene? La velocidad es hacia la derecha, el campo magnético es hacia la izquierda. No tienen la dirección, ¿correcto? ¿Sí? Entonces eso es falso, ¿no? Ahí están las líneas del campo magnético externo. En el mismo sentido del campo magnético inducido. Ah, también podemos decir que el flujo está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo el flujo, por eso aparece el campo magnético inducido en la misma dirección del campo magnético externo. ¿Correcto? Eso es falso. Tercero, la bobina experimenta una fuerza de atracción en la dirección opuesta a su velocidad. Ah, ya, pues miren, acá está el polo sur y el campo magnético, aquí está el polo norte, ¿no es cierto? Este extremo está el polo norte, ¿no? De la bobina. Vamos a ponerlo color verde. Acá está el polo norte de la bobina, ¿sí? Creado por la corriente inducida, ¿sí? Este es el polo norte, producto de la corriente del campo magnético inducido, ¿no? Polo norte. Y aquí hemos detectado que tiene el polo sur del que produce el campo. Norte con sur es atracción, ¿correcto? Y eso sí es correcto, ¿no? De verdad. ¿Sí? Respuesta es la letra D. Ok. Rápidamente, el ejercicio número, el último, número 8, es de un transformador, ¿no? Aquí que nos está pidiendo. ¿Cuántas espiras tiene la bobina primaria? Dice. ¿Para qué? Para que tengamos, pues,
una cantidad de corriente alterna, 450.000 espiras. Es el número de espiras secundarios. No dicen el número de espiras primario. Dice aproximadamente 14. La respuesta sería la C. Entonces hay una variación de voltaje, ¿no? ¿Comentarios, jóvenes? Ok. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Si hubiera algún comentario, me hacen saber las respuestas. Ahí van. Ok. Bueno, será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias por la atención.